Quiero decirte que Dios quiere hablarte hoy. Cuando le des el primer lugar a la palabra de Dios en tu vida, entenderás que lo que tú llamas problema nunca fue problema. Lo que el hombre llama problema en las manos de Dios no es más que una etapa para crecer, para acercarse más a Él, para entender el propósito de Él. El Señor ha venido hablándonos y nos regaló los 4 soportes que sostienen la vida de un hijo de Dios. Sí, necesito leer la Biblia, necesito memorizar palabra de Dios, necesito orar la palabra de Dios, no mis problemas. Cuando tú oras tus problemas y tu realidad, te atas. Pero cuando tú oras la palabra de Dios, te liberas, aunque las cosas afuera no cambian. Y por último, necesito ¿qué? Meditar la palabra de Dios. Así que en esta mañana, para el día de hoy, el Señor trae una palabra concreta, ¿sí? Y esa palabra tiene que ver con la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Ese es el título de hoy: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿De qué está hablando hoy el pastor Martín? Póngame cuidado. En mi proceso personal, camino en los senderos del Señor hace 28 años, que se reveló a mi vida de una manera sobrenatural en Bogotá. Una noche de consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, de juerga allí en Bogotá, donde fui taita entre matones, donde viví en el mundo bajo, del lugar donde me sacó el Señor y del cual no me olvido, porque el que olvida su pasado está condenado a repetirlo. No se te olvide de dónde te sacó el Señor. Dale gracias a Él de donde ya te sacó, aunque aún no hayas salido. Dale gracias de donde te sacó, aunque aún no hayas salido. Y en ese proceso personal, los momentos de mayor frustración, ¿sí?, que el pastor Martín, que el viejo Martín de esa época y ya el hombre de Dios ha tenido, vinieron cuando yo me proponía, escúchame bien, con todas mis fuerzas obedecer la palabra de Dios. Hablo verdad en Cristo. Muchos días de ayuno, pero en la carne. Sacrificios, cantidad de cosas, porque yo pensaba que yo tenía que hacer algo para vivir la palabra de Dios. Y lo primero que usted y yo debemos entender es que nosotros no podemos hacer nada para vencer el pecado. Nadie nunca ni pudo, ni puede, ni podrá vencer el pecado. Fue Cristo quien lo venció. Entonces, Martín se frustró muchas veces. Señor, ahora me voy a 7 días de ayuno, el ayuno de Daniel, agua y vegetales. Ahora el ayuno, me inventaba ayunos por todo lado. Me iba a lugares, subía montañas. Conozco todas estas montañas alrededor más que cualquier facatativeño, aunque nací en Bogotá. Me iba a buscarlo. Señor, háblame. Y empezaba a mirar para los cielos. Pero muéstrame, dame una señal. Y terminaba frustrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque volvía a caer, volvía a fallar. Hablo en mi vida personal. Muchas personas les sucede lo mismo, de pronto no con su vida, porque por cultura o por gracia su lucha con la carne no es tan fuerte como la hemos tenido otros. Pero usted sí se frustra cuando en su relación con Dios está esperando que otra persona cambie, que el hijo cambie, que el esposo, que la esposa, que el familiar. Y usted empieza a ser igual que Martín, esto y aquello y aquello y aquello y aquello, y nada. Y esa persona cada vez está peor, o usted y yo cada vez peor. Bueno, así fue mi proceso. Y volví a fallar. Entonces me agarraba a pelear con Dios, literal, me agarraba a pelear con Dios. Y le decía:
¿sabes qué? Pues si tú no lo haces, yo no voy a hacer nada. Y en mi vida espiritual me echaba a dormir. Hágale, ¿no es que usted es Dios? No voy a hacer nada. Pues para abajo me iba más. Decía, no, aquí voy otra vez. Mire, perdí la cuenta de cuántas veces lo he intentado. Y hasta el último día lo seguiré intentando. ¿Cuántos están acá? Hasta el último día hay que intentarlo. Pero aquí viene algo que es la palabra que trae hoy para nosotros el Señor. Fue cuando nació la gran pregunta. Bueno, Padre, ¿hasta dónde es tu soberanía? ¿Y cuándo empieza mi responsabilidad? Si tu palabra dice que yo soy santo, ¿por qué sigo en pecado? Porque si tú dices que soy santo, ¿qué pasa aquí? Y le llegué a pelear. Le dije, o tú no existes y este libro es mentira para manipular al pueblo, porque yo no vengo de seminario ni nada. A mí el ministerio se me entregó con un costal a las espaldas, como habitante de la calle del Original Cartucho de Bogotá. Allí recibí mi ministerio. Por eso amo a mi gente, mis niños de la calle. Y le dije, entonces esto es mentira. Y hablo verdad en Cristo, no miento. Terminé en peloto en la calle peleando con Dios. Me llevó la policía. Estaba tan enajenado que tuvieron que internarme a un hospital, a aplicarme medicina. ¿Por qué? Porque terminé con esquizofrenia en segundo grado, hace 22 años, en una comunidad psicoterapéutica en Neiva. Loco de tanto consumir bazuco, pipa. Y le dije, bueno, entonces, ¿es usted o soy yo o cómo es? Cuando en un hogar no está el Espíritu de Dios y yo quiero hacer lo que mis emociones, sentimientos y mi parecer quiere, Satanás entra a atormentar a esos niños. Y Dios tenga misericordia de nosotros. Y hablo la palabra por el poder del Espíritu Santo. Todos los niños que hacen parte de esta visión ministerio, camino de vida plena, son libres en Cristo Jesús. Y vamos a iniciar un trabajo muy fuerte con las parejas. Pero es que la soberanía de Dios es, yo te hice bendito, pero tú eres el que aceptas la bendición. La soberanía de Dios es, yo te hice santo, pero usted es el que acepta la santidad. Yo te hice libre, pero usted es el que acepta la libertad. Soberanía es, ya lo hice. Responsabilidad es, yo lo creo. Soberanía es, ya lo hice. El espacio espiritual de Kairos y de Cronos entre ya lo hice y yo lo creo es el proceso personal de cada uno. ¿Me estoy haciendo entender? El espacio espiritual, distancia, si es que existe, entre ya lo hice y yo lo creo y confío, es tu proceso. Tú no puedes volver a dudar de que Dios ya lo hizo. Diga conmigo, ya lo hizo. Diga, en mi casa, porque hay alguien allá que necesita que tú creas por él. Hay jóvenes en las calles, en las cárceles. Hay hogares ya divorciados, a punto de divorciarse, que necesitas que tú y yo creamos para que ellos entren en esa dimensión. Si hay alguien caído en tu casa, cada vez que tú piensas más en el pasado, tú estás rechazando la promesa y el juramento de Dios. O piensas la palabra en hoy, o te hundes viviendo en el pasado. Dile al que tiene al lado, ¿y tú dónde estás? Mire la palabra base, Filipenses capítulo 2, versículo 13 en la versión Reina Valera, desde el 12 y 13. Esta es la palabra de Dios que la hablo, la proclamo, la leo en el nombre de Cristo Jesús. Filipenses 2, 12 y 13, versión Reina Valera. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Oiga, mira, el apóstol Pablo, estando preso, guiado por el Espíritu Santo, nos exhorta a ocuparnos responsablemente de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Esa respuesta se la debe dar el Espíritu Santo a usted. Es como si yo le dijera a alguien que va manejando: oiga, maneje con cuidado. ¿Por qué yo le diría a alguien maneje con cuidado? ¿Por qué? Porque se puede estrellar. Mejor, se puede matar y matar a los que van con él. Porque el apóstol Pablo le dice hoy a mi concejal: ocúpese responsablemente de su salvación. Ve, ahí no está diciendo: Martín, ocúpese de la salvación de su esposa. Mi hija ya salió de casa, mas no de la cobertura de su papá y su pastor. Él no me dice: ocúpese de la salvación de su hija, ni siquiera la de mis nietos. Porque cuando yo me ocupo responsablemente de mi salvación, ahí en ese carro, ¿quién va? Toda mi casa. ¿Y quiere que le diga quién es toda mi casa? Usted también. Yo no sabía, y ustedes tampoco, que siempre que Él me levanta a orar, Él a través mío, pero ante todo el Señor en los cielos, está orando por todos nosotros. ¿Cuánto lo creen? Él intercede por nosotros, ¿sí? Entonces ahí está diciendo: con temor y temblor. No es de que ya soy salvo. Mateo 24:13, ¿qué dice? Léalo. ¿Sí? El que persevere, ¿cuándo? ¿Hasta dónde? Ok, y entonces, si usted no persevera, ¿qué pasa? Lo que Pablo dice: usted es un irresponsable con su salvación. Usted es un irresponsable con su salvación. ¿Cuándo usted sabe que está siendo irresponsable con su salvación? Cuando usted culpa a otro de lo que usted está viviendo. Cuando usted entra en la depre, porque qué tal que esa persona vuelva a recaer. Para ti es recaída, para esa persona es un proceso de aprendizaje, porque lo que Dios comienza, ¿dónde está tu confianza? Te estás autoenfermando por tu falta de fe, y en verdad no le estás ayudando a la otra persona, porque lo que necesita otra persona cuando por alguna situación vuelve a caer es que tú creas y confíes, no que dudes. Y no es fe de carbonero, ¿no? Yo soy salvo, yo soy salvo. ¿Sí? ¿Y con disciplina lees la Biblia? ¿Ya memorizaste Camino de Vida Plena los 11 capítulos? ¿Estás orando solo palabra? ¿Estás meditando palabra? Ay, pero yo soy salvo. Pero para los infiernos es que se va a ir. Wow, qué palabra tan dura la que habla un pastor. Pero tengo que confrontarte a ver si de pronto una palabra te mueve y no el crujir de dientes. Y como en verdad eres salvo, escúchame, diga: sí, soy salvo. Qué duro tener que creer y confiar con dolor. Porque Dios no enseña ni con palo ni con rejo, sino con su mismo pellejo. Ahí es donde nos enseña. Cuando duele, porque Él corrige y castiga ¿a quién? Al que ama, al que recibe como hijo. Así que vamos a entrar en palabra. Acompáñeme en la versión Dios habla hoy a el libro de los Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Y voy a estar leyendo a partir del versículo 6. Atenta la iglesia, por favor. Dice: pero no es que las promesas de Dios a Israel hayan perdido su validez. Más bien es que no todos los descendientes de Israel
son verdadero pueblo de Israel. Entonces la Israel verdadera no es la que está agarrada allí matando en el Medio Oriente. Ese no es el pueblo de Dios. Aquellos que colocan memes, claro, es que se metieron con el pueblo de Dios. No. El pueblo de Dios no es el que tiene cédula de ciudadanía israelita en el día de hoy. El pueblo de Dios es otro. Y posiblemente ese presidente de Israel y gran parte de esa nación no es pueblo de Dios. Por eso actúan con violencia y por eso matan a otros por ley, por religiosidad, pero no por espíritu. Este no es el antiguo pacto, este es el nuevo pacto. Siga leyendo conmigo, porque es que es la palabra de Dios. No todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, sino que Dios le había dicho: tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Cuidado, cuando dice no todos los descendientes de Abraham, ¿de quién hablaba? De Ismael, el hijo de la esclava. Cuidado, ¿se lo aterriza hoy? ¿Por qué dices que tienes fe si sigues esclavo de tus miedos? ¿Por qué dices que tienes fe porque eres descendiente de Abraham, pero no de Sara, sino de Agar? Porque sigues esclavo de tu pasado. A tu mente le creíste la idea de que usted no sale de esa realidad, que usted no puede perdonar, que usted no es sano de esa enfermedad. Y glorificas a Dios de dientes para afuera y lo alabas con tu boca, pero tu ser interior está lejos de Dios. Y lo que dices hacer para Dios no es más que un mandamiento de hombre que te fue enseñado. Tú tienes fe, pero eres hijo de Agar, no de Sara. No todos los descendientes, no todos los que dicen Señor, Señor y están ahí en una relación religiosa con Dios son hijos de Dios. Porque Él dijo: tu descendencia vendrá por medio de ¿quién? De Isaac. Qué poderoso. Versículo 8. Dice allí, esto nos da a entender que nadie es hijo de Dios solamente por pertenecer a cierta raza. Ahí está. No somos hijos de Dios por llamarnos católicos, evangélicos, cristianos. El que aquí venga con título religioso, usted todavía no es hijo de Dios. Si usted viene con título religioso, usted no es hijo de Dios. En este momento estoy ministrando personas a las que el día que se descendieron aguas les dije: usted no tiene que dejar de ir a misa para venir acá, pero si va a ir a misa, vaya con reverencia a la palabra, viva la palabra, respete la palabra, vaya a su Eucaristía con fe. Porque hay mucho de título católico que vive más la palabra que la multitud de evangélicos que ni saben dónde están. Yo, como hijo de Dios, no tengo títulos. No tengo título de evangélico, ni siquiera de cristiano, porque Dios no mandó en ningún lugar que nos pusiéramos títulos. Al contrario, solo a quienes son hijos en cumplimiento de la promesa de Dios se les considera verdaderos descendientes. ¿Y cuál es la promesa en la que usted y yo debemos creer? Y aquí fue donde se metió la religiosidad. Crean sus promesas. Él te va a dar casa, Él te va a dar carro, y usted va a viajar a Estados Unidos. Crean la promesa que usted va a ser famoso. Para eso hay que trabajar y manejar bien el dinero, mi hermano. Pero eso es que no, Él no prometió casa y carro. Dios no está obligado a darle todo lo que usted pida. Dios ya le dio lo que usted y yo necesitamos. ¿Estamos acá, iglesia? Y mire la promesa, versículo 9, poderoso es el Señor. Entonces, déjeme resumir del 6 al 8. Quedó claro por la palabra de Dios que ser parte de una raza, de una creencia o religión no nos hace hijos de Dios. Es hijo de Dios aquel que entiende que es por la promesa y juramento que Dios hizo a Abraham. Dios le dijo: Abraham, te prometo y te juro que en ti se levanta una generación que me va a conocer y me va a obedecer. Esa es la promesa. Desde Abraham. La tierra prometida, voy a tener finca. Trabaje, no sea torcido, sea justo. ¿Aló? La tierra prometida en el nuevo pacto es la salvación. Y es por lo que vamos a ver aquí. Versículo 9. Porque esta es la promesa que Dios hizo a Abraham: por este tiempo volveré a Sara y tendrá un hijo. ¿Qué le prometió a Abraham? ¿Cuántos años tenía Abraham?
75. ¿Y cuántos años se demoró? 25. Deja el afán. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75 cuando le hizo la promesa. Y cuando le da esta palabra, dice, en un año, él tenía 99. Y era un cocheto. Ya no tenía fuerzas, no tenía virilidad, no tenía el libidus de deseo sexual, no lo tenía. Y su mujer era estéril. Y vino y le dijo: Abraham, tú, viejito sin fuerza, sin deseo sexual, con tu esposa que es estéril, en un año empieza a hacerse la realidad que una humanidad y un pueblo me van a conocer y me van a obedecer. Y el viejito alzó las manos, porque era lo único que podía levantar, y le dijo: creo y confío. Y ahí lo hizo justo Dios. Creo y confío. ¿Tú quieres ver qué estaba diciendo ahí? Por este tiempo volveré y Sara tendrá un bendito, un santo, un hijo de Dios, un hombre que creo para alabar la gloria de mi gracia, un libre, un acepto, un redimido, un perdonado, un sabio e inteligente, un hombre que conocerá los designios secretos de la voluntad de Dios, un heredero del reino de Dios. Y desde ahí estaba diciendo: un hombre cuyo él y su casa será sellado con mi Espíritu Santo como propiedad de Dios. Ahí está la promesa. En Él, en Él. Y tú y yo tenemos que creer en esa promesa. No en palabra de hombre, no en emociones, no en multitudes. Alguien decía alguna vez: ¿y por qué a mí y a mi equipo no nos reconocen lo que somos? Porque si lo que tú buscas es reconocimiento de hombres, qué miserable has caído. Porque aquí no venimos a que nos reconozcan los hombres, sino a que Dios diga: has hallado gracia delante de mis ojos. No hagas las cosas para que los hombres te reconozcan. Cuando tú haces las cosas para Dios, óyeme, todos los hombres van a voltear a mirarte. Todos los hombres van a voltear a mirarte. Aló. Cuando tú tocas es para Dios, porque crees en Dios. ¿Usted sabe por qué Dios puso tanto amor en mí por ti, hijo? Porque tú eres un hombre de fe. Porque no le comiste a tus papás como pastores, ni a tu familia, sino que te levantaste y le dijiste: ¿cómo es la vuelta, parcero? Pero yo no voy a creer palabra de hombre. Y por eso tu lucha. Pero tu tiempo llegó, Miguel Rubio. Hay un Pablo que no comió de ninguna. Dios promete, pero Abraham cree y confía. Diga: Dios prometió y cumplió. Dígalo. Ahora yo te pregunto: ¿tú crees? ¿Tú confías? Y si crees y confías, ¿por qué sigues viendo la realidad? ¿Por qué sigues viendo la realidad? Porque no hay fe verdadera. Hay creencias, hay religiosidad. Pero en el nombre de Cristo Jesús llegó el tiempo que las cosas cambian. Diga: llegó el tiempo para mi vida. Versículo 10 al 13. Wow, atentos. Atentos, mire esta belleza. Mírelo ahí en la pantalla. Pero eso no es todo. Ese Pablo tan lindo. Los dos hijos de Rebeca eran de un mismo padre. ¿Quién? Nuestro antepasado Isaac, hijo de Abraham. El de la promesa. Mire, sigue la promesa. Sigue la promesa. ¿En quién era la promesa? En Isaac. Y tuvo 2 hijos con su esposa. Y mire lo que dice el Señor. Y antes que ellos nacieran, cuando no habían hecho nada, ni bueno ni malo, están aquí adentro, no han hecho nada, Dios anunció a Rebeca: el mayor será siervo del menor. Según la ley del antiguo pacto, el mayor tenía que ser primogénito y el menor tenía que servirle. Por la ley, el mayor es el primogénito y el menor tiene que servirle. Y no habían hecho nada. Y entonces dice uno: uy, no, parce, ese man sí que nada, está torcido. No han hecho nada y ya le dijo al mayor que le sirva al menor.
era para enseñarnos. Mire lo que dice, ¿sí? Lo cual también está de acuerdo, el mayor sirvió al menor, lo cual está de acuerdo con la escritura que dice: amé a Jacob, el menor, y aborrecí a Esaú. Ninguno de los dos había hecho algo bueno o malo, y Dios ya amó a uno y dejó al otro ahí quieto. Aquí se cae la religiosidad de todos. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de... Esa es la soberanía de la que yo le hablo. Señor, pero si yo traigo diezmos. Señor, pero si yo soy bueno, yo hago obras de caridad. Señor, si yo guardo todo lo que tú dices. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger, ¿de acuerdo con qué? Con su, a los que quiere llamar, sin tomar en cuenta qué. Y entonces, ¿qué dijo Jesús, que es Dios hecho hombre? Yo vine fue por los pecadores. ¿Yo vine por quién? Por el marihuanero, por la lesbiana, por el homosexual, por el satánico. ¿Sí? Y el doctor es que se calla para su doctorado para los infiernos, porque ni siquiera lo practica para la gloria de Dios. ¿Cuántos aquí dicen, wow, entonces como que escojo ser pecador? Es que lo eres, lo que pasa es que no lo reconoces, te crees bueno. Cuando tú culpas a otro, te estás creyendo bueno si estás rechazando que estás donde estás por tu pecado. ¿Aló? ¿Cuántos quieren reconocer que son pecadores? Somos pecadores. Y entonces dice así, ¿verdad? Del 10 al 13. Dios escoge a sus hijos conforme a su propósito. Por eso Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor, porque fueron llamados conforme a su propósito. Aquí, ¿quién sabe cuál es el propósito de Dios para su vida? Ahí está el error. Ahí está el error. Que yo estoy haciendo cosas que no son propósito de Dios, porque a veces lo hacemos para imitar a alguien. Uy, yo tengo que ser más que él, yo tengo que lograr más que él, yo voy a llegar más que él. O simplemente porque es que a mí me gusta, yo tengo. ¿No te has dado cuenta que eso no es propósito de Dios? Porque cuando las cosas son propósito de Dios, vendrá prueba, aflicción, tribulación, persecución, pero nada ni nadie nos puede detener. ¿Cuántos dicen amén? Sí, nadie nos puede detener. Y hay que pagar un precio, el precio de la fe. Él prueba la fe. Diga, Él prueba mi fe. Dígalo, Él prueba mi fe. Entonces no te quejes si eres hijo de Dios. Aleluya. Sí, entonces no depende de lo bueno o lo malo que haya hecho. Y dijo Dios, yo escojo al que yo quiera. Así sea la prostituta más prostituta, yo la escogí y ella me conocerá y será salva. No rechacemos más a nadie. ¿Por qué rechazas a la persona que vive contigo? ¿Porque hicieron lo contrario a tu idea de Dios? Tú tienes una idea de Dios, no la misericordia de Dios. Porque cuando la misericordia de Dios está en nosotros, a nadie juzgamos. A nadie. Es la misericordia. Cuidado, me estoy adelantando. Y viene aquí, ¿sí? Llegamos al versículo 13. Viene en ese 13 que Dios escoge a sus hijos, ¿verdad? Viene el 14 al 16. ¿Cómo dice el 14 al 16? ¿Diremos por eso que Dios es injusto? Voy a aterrizar el ejemplo. Ay, o sea que mi niño que es tan juicioso, que va a la universidad, que él nunca pecó. O sea que Dios lo puede rechazar. Y a ese marihuanero que me robó el celular la otra semana, a ese Dios sí ama. Entonces viene Dios es injusto. Eso no es justo.
¿No han leído Isaías donde dice: lo que para ti es justo, para mí es como una toalla higiénica que una mujer ya usó? Lo que es justicia para los hombres es porquería para Dios. Por eso cuando uno dice: ¡qué injusto!, Dios te está diciendo: toalla higiénica usada. No es justo que me hayan hecho esto. No es justo que me hablen así. No es justo que me traten así. Toalla higiénica usada. Versículo 15. Porque Dios dijo a Moisés, léalo toda la iglesia duro, y usted, tómeme por favor, haga esta toma en su casa, léalo duro, abra la boca y esté quien esté, hable duro la palabra de Dios. 1, 2, 3. Tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de que yo quiera. Le presento a tu papá. Santurronería no. Cuando yo estuve más hundido en las drogas, mi novia de esa época se congregaba con los bautistas. En estos días, cuando leí esa palabra, me sumergí en el tercer cielo. El Espíritu me sumergió en el tercer cielo. Hablo verdad, no, en Cristo no miento. Y levanté mis manos y bendije con todo mi ser al pastor Orosman. Porque mi noviecita de esa época, una mujer que Dios puso a mi lado, como toda persona que llegó a mi vida para guardarme, me llevaba allí con los bautistas. Y un día en una reunión familiar, él se volteó y me dijo: Martín, dile a Dios con todas tus fuerzas que tenga misericordia de ti. Yo estaba tan perdido que a mitad de semana, cuando me acordé, porque estaba en la inmunda, de orar, se me olvidó la palabra. Y llamé a mi novia: oye, Claudia, ¿cuál es el teléfono del pastor Orosman? ¡Oh! ¿Para qué? Lo necesito urgentemente, mándame el teléfono. Pastor Orosman, ¿cómo está? Sí. ¿Con quién hablo? Con Martín. Oh, Martincito. No, deje la vaina. ¿Cuál fue la palabra que usted me dijo que orara? Me dijo: dígale a Dios que tenga misericordia de usted. Yo, gracias, chao, pa. Esta es la oración más poderosa que alguien puede hacer. Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mis hijos. Ten misericordia, Señor, del hombre que me hirió, que me violó, que me abusó, de la persona que me está hiriendo. Ten misericordia. Porque si tú ya experimentaste la misericordia de Dios, tú apasionadamente oras para que Dios tenga misericordia por la persona que según tú te hace daño, y sí te hace daño. Esa persona no necesita de que tú le tengas pesar. Esa persona necesita que tú creas que Dios tuvo misericordia de ti, porque también va a tener misericordia de él. Por eso cuando uno ora el Salmo 23 con poder, el viento del Espíritu sopla y dice: el bien y la misericordia te acompañarán todos los días de tu vida. Dígalo, abre tu boca y di: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y a mi casa también. Y entonces, como no depende sino de la misericordia de Dios, colócame ahí el 16, por favor. Sí, 16, ¿qué dice? Dice: así pues no depende de que el hombre quiera o se esfuerce. Uy. Aquí era donde yo me frustraba. Yo quiero salir de las drogas. Me esfuerzo por salir de las drogas. Y dijo: no depende de ti, Martín. Cuando creas y confíes que yo tuve compasión de ti, saliste de ahí. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? Yo no sé cuál sea tu idea, pero ya es hora de que tú creas por tu hijo. Ya es hora de que tú creas por ti, por todos, por tu esposo. Ya es hora. Creo. Entonces,
Ok, baby. Ahora sí viene el mensaje. Bueno, entonces, si no es que yo quiera ni me esfuerce, diga conmigo, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Dígale. ¿Y yo qué tengo que hacer? Dígale así, parce, como es la vuelta. Los jóvenes, ¡ay! Tanto formalismo con Dios. Si no oras la palabra, por lo menos sea sincero con Él, hermano. Pero qué lindo que uno le pueda decir, bueno, Señor, si no depende de que yo quiera, no basta con que yo quiera, ni de mis fuerzas. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es? ¿Y qué tal que todo lo que hayamos hecho hasta este momento con buena intención no sea? Si no tenemos humildad para aceptar que de pronto no sea, y ahorita te lo voy a mostrar, no hay nada que hacer. Te pierdes. Hace 8 días estábamos meditando un versículo. Por eso podemos decir como dice la Biblia: si hoy escuchas la voz de Dios, no sean tercos, como lo fue aquel pueblo de Israel que no quiso obedecerlo. Si hoy escuchas la voz de Dios, no seas terco, como lo fue aquel pueblo de Israel que no quiso obedecerlo. No quiso, porque Él les habló con claridad. ¿Sí? Entonces, mira, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y entonces devolvámonos, por favor, Gabriel, a Filipenses 2:13, porque yo solo hablé la primera parte donde decía: ocúpese de su salvación con temor y temblor. Pero la segunda parte, ¿cuál decía? ¿Sí? ¿Cuál decía? En Reina Valera: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces aquí sí queda uno en la que ¿y cuándo me va a dar el querer hacer lo que necesito hacer? Si es Él el que da el hacer, a ver, se lo voy a traducir. Es Dios quien te saca de donde estás. Ah, bueno, pues estoy mamado de estar aquí. Estoy explotado de ver a esa persona como está. Y ahora viene usted y me dice que es usted el que da el querer y como el hacer. Ahora sí nace la gran pregunta: ¿cuál es mi responsabilidad? Y te la voy a soltar. Dios ya dio el querer como el hacer. ¿Y yo qué? ¿Qué tengo que hacer para querer? Siendo que en Romanos dijo: no es por su querer. Pero aquí dice otra vez Pablo: no es su querer, es el querer de Dios. Ok, ¿y cómo diferencio el querer de Dios con mi querer? Oye, y la responsabilidad del hombre no es mi querer. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad, Dios? ¿Saben por qué? Porque aquí hay, sobre todo de mis niños, mis jóvenes, hay estancamiento. Y ese estancamiento es peligroso porque trae frustración. Y esa frustración trae amargura. Y es doloroso ver un joven con entre 20, 30 años, desde los 15 a los 30 años, amargados, porque van para donde no es y tienen sueños que no son y están frustrados, siendo que no es como pensábamos. O sea que humildad, humildad es: listo, Señor, estoy dispuesto a una conversión. Hoy Dios te está diciendo: oyes mi voz, no seas terco, te voy a mostrar el camino, pero vas a obedecer. ¿Estamos aquí, iglesia? Diga: me dispongo a obedecer. No prometa, diga: me dispongo a obedecer. Diga: me dispongo a obedecer. ¿Sí? Muy bien, entonces todo depende de quien Dios quiere tener misericordia y se compadece. Vámonos al versículo 18 de ahí, por favor, Gabriel. ¿Cómo dice el versículo 18? De manera que Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla y también le endurece el corazón a quien Él quiere endurecérselo. No, esta parte sí me la rompe. O sea que no fue el diablo. ¿Y entonces qué hacen peleando con el diablo?
Ayer tuve que decirle aquí a un hermano que él predica más al diablo que a Dios. Ya deje de hablar del diablo, hermano. Se habla y habla del diablo y el diablo y el diablo y el diablo y átenlo y encadénenlo y puro show. Y todas las semanas son esclavos del diablo. Lo que tú más nombras es lo que tienes en tu corazón. Habla la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios. Deja de nombrar al diablo. Conoceréis la verdad. Y parte de conocer la verdad es que Él nos dice quién es Lucifer y Satanás. Esa autoridad se respeta. Le hace Judas, Moisés, el arcángel Miguel, príncipe de todos los ángeles, arcángeles del ejército de Dios, peleando con Lucifer por el cuerpo de Moisés. Esa parte no la entiendo. Él no le dijo: venga para acá que yo soy el duro, venga, lo ato y lo encadeno y lo reprendo y lo ligo y lo pesoteo. Le voy a traducir lo que dijo. Lucifer, si tienes autoridad, es porque la única autoridad del universo te la dio. Y yo respeto la autoridad de Dios en usted. El que tiene autoridad te reprenda. Así se trata con él. Por eso es que le está dando vuelta a la gente. Renuncia a esa doctrina de hombres. Y también le endurece el corazón. Ok. Esa persona dura que tienes al lado es la herramienta con que Dios te forma. Entonces no diga: o lo cambias o te lo mando. ¿Por qué no levantas tus manos y le das gracias a Dios por esa lija número 5? A ver, dígale: Dios, gracias por esa lija número 5, gracias por esa lija número 20, dígale gracias por ese hierro que me colocó al lado. Dígale. Entonces, la persona que yo veo como lo peor, señora Dielita, que me jode, Dios lo endureció para hacernos a nosotros como perfectos. Y el día que, sin que esa persona haya cambiado mi wiwi, ¿sí? Y estoy hablándole a Emma, el día que esa persona, sin haber cambiado, tú le digas con corazón sincero: te amo en Cristo Jesús. Hasta ahí llega el trato con Dios. Ahí empieza el cambio de esa persona, porque tendrá que tratarle bien durito, pero tú ya no estarás para darle lo que esa persona te dio. Tú estarás para amarlo, porque lo que sembramos, recogemos. ¿Cuántos están aquí? Diga: soy diseñado para amar al que me hirió. Soy diseñado para bendecir al que me robó. Soy diseñado para orar por el que me rechazó. Y soy diseñado para hacerle el bien al que me hizo mal. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y diga amén. Verdaderamente lo creo y confío y recibo esa palabra de Dios, porque viene de Él. ¿Sí? Viene de Él. Entonces, 19 se meten al alimento sólido. 19. Pero me dirás, siendo así, a lo colombiano, que este hijo de madre es usted el que me lo tiene al lado. ¿De qué puede Dios culpar al hombre si nadie puede oponerse a su voluntad? Entonces podría decir: bueno, pues como fue Dios el que me hace un hijo de madre, pues voy a ser hijo de madre a la enésima potencia. ¿Hay alguien acá? Si le estoy hablando a las lijas, hay lijas que me están oyendo, están diciendo: sí, ve, mi amor, que yo jodo es porque Dios me mandó a joderla. Sí, hay personas que dicen: callao, papito, que Dios me mandó a joderte, y a joderte harto yo. Diga conmigo: Dios no se queda con nada, porque colocó como ejemplo a Faraón y le dijo: te levanto, Faraón, para pulir a mi pueblo, pero cuando mi pueblo sea pulido, tú y tu casa serán hundidos en el mar. Y 20 dice: ¿y tú, hombre, quién eres para pedirles cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo: ¿por qué me hiciste así?
El alfarero tiene el derecho a hacer lo que quiera con el barro, y del mismo barro puede hacer una olla para uso especial y otra para uso común. La de uso común es la que nos da duro en la cabeza, y la de uso especial es la que está llena de la gloria de Dios. ¿Usted cuál olla es? Olla suena como expendio de droga. Diga, ¿usted cuál vasija es? ¿Usted cuál vasija es? Porque si Dios te tiene para darle duro al otro y hoy te lo está revelando, es porque Dios te dice hasta aquí, porque tú eres olla, vasija especial, lleno de la gloria de Dios. La gloria de Dios es que estamos dispuestos a padecer para ser honrados por Él. La gloria de Dios es que padezco conscientemente para recibir honra de Él. Cuando tú recibes un cachetadón consciente y pones la otra, hoy estás listo para recibir honra de Dios. Nadie será exaltado si primero no es humillado. Nadie será exaltado si primero no es humillado. No busques exaltación si primero a conciencia no aceptas la humillación. Esa es la fórmula. Ni Baldor la pudo escribir. Antes de honrarte necesito humillarte, porque si te honro sin que te haya pulido en la humillación, mi honra te destruye, porque no las vas a saber manejar. Aquí hay personas que están llamadas a manejar mucho dinero y hoy los tiene con huevito y arroz para el almuerzo. ¡Qué manjar! Pero si usted dice, huevito y arroz, yo quería estar hoy en Crepes and Waffles. Si ve, mi hijo, usted por su culpa. Oye, Dios te está dando un trato para que Crepes and Waffles ni lo vuelvas a visitar, sino que verdad en Cristo Jesús vas a comer manjares. Hablo a los que tienen ese chalán. Aquí hay gente con ese chalán, hay gente con otros chalán, pero no son los que se levantan pensando en hacerse ricos. El que se levanta pensando en hacerse rico, ese sí que va a terminar bien pobre. Usted se levanta es pensando en honrar al Señor. Usted se levanta es pensando en cumplir sus mandatos. Porque el que se levanta en hacer plata nunca tendrá plata. Dígale, le están hablando. Dígale, él necesita escucharlo o ella. ¿Sí? Vamos en el versículo 21. ¿Sí? El alfarero tiene derecho de hacer lo que quiera con el barro. 22. Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo y iban a la perdición. Éramos nosotros. Al mismo tiempo quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, los judíos que recibieron la revelación, pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ella. 24. Así que Dios nos llamó a unos de entre los que y a otros de los no. Y entonces, ¿por qué te quieres judaizar? ¡Ey! Que shalam, ni que vejem, ni que piripití, ni que tiquipitiquí, ni cumplir normas judaicas, que eso ya no aplica en el nuevo pacto. Él es soberano, diga, Él es soberano. ¿Tú sabes por qué le dijo a ellos, mis mandatos son sempiternos? Para chocarlos, porque después les dijo, nunca los pudieron cumplir. ¿Qué es más grande, el sábado o Jesucristo? Ok. Así que Dios nos llamó a uno de los que, dentro de los que guardan el sábado, que esos ya no lo guardan, si fue que los llamó Jesús, y a otros de entre los que no son judíos. El mandamiento sempiterno tenía que ver con la promulgación y anunciamiento de el heredero de Abraham. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Y en Jesucristo quién? Usted y yo. Si por fe quieres guardar la ley, ya ahorita te va a hablar el Señor. 25. Como se dice en el libro de Oseas, a los que no eran mi pueblo los llamaré mi pueblo. Uy. A los que no guardaban el Shabbat los llamaré aunque no guarden el Shabbat, mi pueblo. Y a la que no era mi amada, la llamaré. Wow, les dio duro. Por eso querían acabar con Pablo, porque los estaba confrontando. ¿De qué manera?
Así como más de una horita hasta que allá usted. 26. Y en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo. ¿En cuál lugar se nos dijo a nosotros que no somos el pueblo? ¿En cuál lugar se nos dijo, ustedes no son mi pueblo? Y después nos dijo en ese mismo lugar, ahora sí son mi pueblo. En la palabra de Dios se nos dijo, por mi ley no son mi pueblo, pero ahora por mi gracia son mi pueblo. ¿Usted qué quiere? Si usted va por la ley, tiene que cumplir los 613 mandatos. Nadie los cumplió. Y si viene por la gracia, mire lo único que tiene que hacer. Entonces, le resumo esos versículos. Póngame mucha atención. Mira, Dios llamó a quien Él quiso para hacerlo salvo. Ya no importa si eres judío o no. En su palabra, donde nos dijo que no éramos su pueblo, antiguo pacto, en esa misma palabra hoy nos llama sus hijos, nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Estamos hasta ahí bien? Y entonces reciba este manjar. Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4. Le está hablando Pablo al pueblo judío, al pueblo de Israel que no aceptó a Jesús. El que no aceptó a Jesús por predestinación. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. En su favor, el favor a los judíos, puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento, pues no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos. Y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos, porque la ley llega a su término con Cristo, y así todos por la fe pueden llegar a ser justos. ¿Qué es lo que me hace justo? ¿Qué me hace justo? ¿O guardar el sábado? Ay, 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 o amén. ¿Tienes fe? ¿Es por qué que somos salvos? Por fe. Por fe. Por fe. ¿Por qué? Por fe. Listo, ya está todo el mensaje dado. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creemos? Y con mucho respeto. Y el que cree estar firme, mire que no caiga, por eso me incluyo ahí. Y entonces, ¿por qué seguimos en la inmunda? Para unos es suavecito y para otros duro. Algunos es, ¿y por qué sigue diciendo mentiras si eso es pecado? ¿Y por qué sigue diciendo groserías si eso es pecado? ¿Por qué se sigue cogiendo los 3 pesos que no son suyos si eso es pecado? Ah, pero yo no adultero, yo no fumo vicio, yo no mato. Pecado es pecado. Ante Dios tiene condenación el asesino como el que dice una mentira. Lo que cambia es la consecuencia aquí en la tierra. El que mata tiene condenación si no se arrepiente, pero viene una consecuencia. Con la vara que midas, por eso es necesario arrepentirse. Y el que dice mentiras, a usted también la vida le va a devolver una mentira. Con los años, eso que usted tanto llamó hijos, vas a decir, ¿en qué mentira estaba? Dice el Señor, wow, por fin, ahora es la gracia, es fe. Y fe no es lo que veo, es lo que ¿qué? Lo que creo. Su papá, su mamá, su esposo y todos los que le rodean, sobre todo los que usted llama enemigos, necesita que usted crea que Dios ya los cambió, no que los juzgue. Y te lo está diciendo tu pastor aquí en la tierra cara a cara. ¿Qué necesitan tus enemigos? Que tú creas que ya los cambió Dios. ¿Qué es lo que necesitan tus enemigos? Que yo crea. Hace 29 años yo era un doctor de lunes a viernes, las mejores pintas, carro último modelo, y mi juerga duraba de viernes a domingo.
Cuando yo llegaba el domingo, me fumaba mi cigarrillo de marihuana ahí en el andén del barrio. Todo el mundo me respetaba porque andaba con los fierros atrás. Y hasta la policía me tenía miedo. Estaba ahí sentado. Porque yo sabía que cuando entraba al apartamento, ¡ay! El tropel con la señora aquí. Draca, traca, 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 marihuanero, ladrón, sinvergüenza, ¿qué escucha y qué tales? Nunca la toqué. Pero ¿para qué le iba a tocar con esa boca? Y un domingo entré. Llevado 4 días, yo sé que te acuerdas, mi madre linda, y abrí el apartamento y música clásica y una jarra de limonada ahí, y salió mi mamá y yo, venga a ver, y se vino y me abrazó y me dijo, perdóname hijo, a ti te amo, pero el pecado que hay en ti lo rechazo en el nombre de Jesús. Me voy a una convivencia de 3 días y yo por dentro, ahí te dejé arroz, limonada, descanse. ¿Sabe qué estaba diciendo ella? Hace 29 años, un 8 de septiembre, yo veré la gloria de Dios en ti, hijo. Y hoy la está viendo, porque hasta más vista te dio el Señor. ¿Cuántos necesitan creer por sus hijos, por su familia? Vamos a creer. Y estamos siendo afligidos en salud y en todo. Ay, ¿cuántos están acá? En la salud. Le estoy hablando a los hijos de Dios. Los hijos de Dios estamos siendo afligidos. Aló, aló. Afligidos en todas las áreas. Eso nos rechazan de todo. Levante sus manos y dígale, gracias Señor. Gracias por lo que estoy viviendo, por lo que estoy experimentando. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es? Está en el capítulo 10. Y esto hasta Marcos Witt le hizo canción. Versículo 8. ¿Qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu mente. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Les presento el nuevo pacto. Se nos fue. Les presento el nuevo pacto. Los que tengan oídos que oigan. ¿Cuál es el nuevo pacto? La palabra está ahora dentro de mí, en mi mente, en mi corazón. ¿Tú sabes por qué le hablas tan duro y con tanta rabia a esa persona? Porque es lo que hay en tu corazón. ¿Tú sabes por qué no puedes perdonar? Porque es lo que hay en tu corazón. ¿Tú sabes por qué odias y sigues en el vicio? Porque es lo que hay en tu corazón. El vicio nunca estuvo afuera. El vicio siempre ha estado adentro. La debilidad sexual, la pornografía nunca estuvo afuera. Está aquí adentro. Tu problemática no está afuera, está aquí adentro. Y no será desarraigada de aquí hasta que esa palabra se cumpla. Está cerca de ti. Pásala de la Biblia a tu mente. Y la palabra no necesita ayuda. La palabra limpia. La palabra restaura, regenera, libera, transforma. La palabra sola tiene ese poder, porque es Jesucristo el que entra en ti cuando la palabra es memorizada. Por eso dice, esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Cuando usted medita un versículo, esa palabra está obrando con poder. Versículo 9, ¿sí? Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor, hasta aquí todos lo hemos hecho, y con tu corazón y con tu mente lo crees, ¿no le ha pasado que, Señor, yo creo en ti? Y en la mente, ¿será que sí? Tiene que haber coherencia entre lo que pienso, hablo, siento y hago. Y eso se logra con la palabra grabada dentro de ti. ¿Sí? Y si tú crees que Él lo resucitó, ¿alcanzó qué? Entonces, ¿cuántos entienden la importancia de meditar palabra de Dios? Memorizar. Ya vamos entrando a la responsabilidad. Versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Pues con el corazón, con la mente se cree para alcanzar justicia.
¿Y qué será con la mente se cree? ¿Tú sabes qué es? La quebrantada que me pegó el Señor esta madrugada, cuando repasando el mensaje, me llevó a otros capítulos y otros libros y otros versículos, y mi mente quedó loca, sin que yo dijera nada, solo leyendo. Lloraba como un niño. Y me dijo el Espíritu Santo: Martín, eso es creer con el corazón, que mi misma palabra te convenza, no un hombre. A mis hermanos pastores sí que les molesta esto, porque se han levantado iglesias para que crean en los hombres y no para que crean en Jesucristo. Y gloria a Dios por nosotros los ministros, amén. Pero no es un ministro hombre, es un ministro Dios hecho hombre. Es Cristo en nosotros. Pero tú tienes que tener una relación con Dios. Esa es nuestra responsabilidad, ¿sí? Y entonces, si mi mente al leer la Biblia, diga, mi responsabilidad son 4, diga: 1, leer la Biblia con calidad de tiempo, con sentido de pertenencia, con responsabilidad, leer la Biblia. Si usted no ha leído toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis por lo menos una vez, usted no conoce a Dios, aunque haya hecho milagros en usted. Pero usted no sabe que me curó de cáncer. Sí, era mejor que lo hubiera dejado ahí para que lo buscara. Leer la Biblia, memorizar palabra de Dios, orar solo palabra de Dios y meditar palabra de Dios. Esa es mi responsabilidad. Y después de hacer eso durante un tiempo, nada cambiará, porque eso produce fe, y la fe debe ser probada. Señor, yo ya hice no lo que me dijo el pastor Martín, sino lo que me dijiste tú a través del pastor Martín. Llevo ya años leyendo la Biblia, llevo años memorizando palabra, llevo años orando palabra y llevo años meditando la palabra. Y le dice el Señor: el que persevere hasta el fin. Pero si hay un tiempo, y te lo digo, gracias Juan, llega un tiempo donde, ¿sabes qué pasa? Entra uno en el reposo de Dios. Y pase lo que pase, lo que yo vea o escuche o sienta, el Espíritu Santo me dice: no tengas miedo. Nadie puede hacerte daño, ni a ti ni a tu casa. Dios te está ayudando. ¿Cuántos lo creen? Olvídese de su pasado y viva el presente en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, el que cree con su ser interior y con la boca lo confiesa, ¿sí?, alcanza salvación. 11. El que confía en mí no quedará defraudado. Ahí está el mensaje. ¿Por qué dudas? Es que usted no sabe lo que yo he vivido. Uy, no más. ¿Y qué hace ahí? Si eso ya no existe, diga: el pasado no existe. Y entonces él dice: si decides hoy confiar en mí, si decides, ¿qué? No vas a quedar defraudado. Dame tiempo. Pero él no te va a dar lo que usted quiere. Bájese de esa nube, hermano. Dígale: bájese de esa nube. Yo no le voy a dar lo que usted quiere, le voy a dar lo que usted necesita. Escoja. Algunos dicen: yo no vuelvo aquí. Vaya donde quiera, a donde vaya el güey, seguirá arando. O acepta la gracia de Dios o sigues en la ley, ¿cierto? Y miren lo que dice el 12: no hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y da con abundancia a todos los que hoy, desde adentro, aquí y con las acciones, ¿qué vamos a tener? Amén. Colóquese sobre sus pies, por favor. Colóquese sobre sus pies. Mira lo que dice, y termino con 10:17. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Leer la Biblia, memorizar la palabra de Dios, orar la palabra de Dios y meditar la palabra de Dios. Porque mientras usted hace
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no ha cumplido con esos 4 principios bíblicos, lo que usted tiene son creencias, no fe. La fe viene por estar en la palabra de Dios. ¿Estamos, iglesia? La fe viene es por estar en la palabra de Dios. Así que métase con Dios. Escucha esto. El rey Acab, esposo de Jezabel, donde está el espíritu de manipulación, hay algo muy fuerte. Esa palabra hay que traerla antes de que termine el año. La profundidad del espíritu jezabélico que está en mujeres o en hombres. Eso destruye una vida y un hogar. Cuando una mujer es manipuladora, eso destruye un hogar. Acab ve al ejército asirio allá en las montañas. Son miles de soldados. Pero al rey Acab solo le importaba mantener su reinado. Su reinado. Y ni siquiera los asirios le habían mandado a decir nada, sino que se le dejaron ver. Y dice la Biblia que Acab le mandó un mensajero y le dijo: tome a mis mujeres, tome a mis niños, tome todo mi dinero, pero no me quite el reinado. Y cogió Dios y levantó un profeta y lo confrontó y le dijo: venga para acá, sinvergüenza. ¿No fuiste capaz de pelear por tus mujeres y tus niños? ¿Vas a permitir que el enemigo se robe a tus hijos en tu cara? ¿Vas a permitir que el enemigo se robe tu matrimonio en tu cara? Y entonces el rey Acab se estremece y dice: dile al Señor qué debo hacer. Y viene palabra de Dios y le dice: te envío un ejército de jóvenes. Jóvenes es una nueva manera de pensar. Si vienes a mi palabra, te voy a dar mi diseño, no el tuyo. Si vienes a mi palabra, te doy a dar estrategias, proyectos en todas las áreas. Y el rey Acab dijo: bien. Pero como era una guerra, porque ahí le estaba diciendo: te voy a mandar un ejército de jóvenes para que vayan a pelear. Y el rey Acab dijo: está bien, pero ¿quién debe empezar la batalla? Y le dijo el Señor: tú. Esa batalla que tú estás dando no es tuya, pero tú eres quien debes empezarla. Párate en la raya. Empieza a leer la Biblia. Empieza a memorizar palabra. Empieza a orar palabra. Empieza a meditar palabra. Que cuando lo empieces a hacer, ya la victoria te fue dada. ¿Quiénes reciben esa palabra en el nombre de Jesús? Ahora sí, dígale: Señor, me dispongo a obedecer. La victoria ya me fue dada en Cristo Jesús. Y denle un fuerte aplauso de alabanza. ¡Aleluya! Si alguien voluntariamente quiere traer un aporte financiero, debe ser voluntario, no por ley. Aquí no se pide diezmos ni ofrendas ni nada. Dios no necesita su dinero. La ofrenda en el nuevo pacto, ¿quién es? Yo. ¿Cuál es la ofrenda verdadera? Yo. Así que si usted en la gracia quiere sembrar abundantemente, abundantemente recogerá. Es palabra de Dios. Si usted quiere sembrar escasamente, escasamente recogerá. Esa es palabra de Dios. En el nuevo pacto no se piden diezmos ni ofrendas ni nada, es voluntario. Ay, pastor, yo no traje dinero, pero es que la ofrenda eres tú. No te preocupes por dinero, amén, amén. Dígale al que tiene al lado: no se preocupe. Pero si un día el Señor restaura tus finanzas, hay una manera grande de agradecer, aportando, sembrando, para que otros conozcan la verdad. ¿Está bien? Padre, te doy gracias por ese aporte financiero voluntario que tu iglesia trae. Gracias, Padre, porque con ellos podemos trabajar por tu obra, que es dar a conocer la verdad que nos hizo libres. Y creo, Padre, que nunca ha faltado, ni falta, ni faltará la harina y el aceite en las alacenas de toda tu iglesia, del que da y del que no da. Pero sé que el que siembra con fe, de la manera como siembra, hay
hay una respuesta conforme a lo que tú haces en la vida. Gracias, Padre, por esos aportes voluntarios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y dale fuerte ese aplauso al Señor. Muy bien. Y terminamos diciendo: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Necesito sus oraciones en esta semana, porque el fuego de Dios desciende en nuestros hermanos de Aipe y de Neiva, en el nombre de Jesús. Una semana llenos de la verdad de Cristo. ¡Aleluya! Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.